bienvenidos entonces a esta nueva actividad del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Reflejar, que siempre trae y tiene preparadas distintas actividades y formaciones vinculadas específicamente a los derechos humanos. En esta ocasión, acompañando al doctor Yudgar, lo que me complace y es un honor para mí, es el tercer año que estamos trabajando sobre la temática de los derechos humanos bajo distintas perspectivas, con siquiera los mismos objetivos, muchas veces trabajándolo de manera diferente. Un saludo cordial de la señora presidenta del Instituto Reflejar, doctora María del Carmen Bataini, que por estos momentos no va a poder estar presente. Igualmente de la doctora Emilia Valle, presidenta de la JUFEJUS, de quien depende el Instituto de Capacitación Judicial Reflejar. Abocados ya a la tarea que hoy nos ocupa, les queremos contar, por ser el primer módulo del ciclo, cómo fue pensado o cuál es el desafío que nos hemos puesto por delante justamente para convocar el interés de cada uno de ustedes. El ciclo parte de la base de la necesidad de la función judicial de tener en cuenta los nuevos contextos políticos, sociales, culturales, económicos, que nos interpela a brindar un servicio mejor, un servicio de justicia actual, real y acorde a esos nuevos contextos. Así que justamente por eso el doctor Yudgar ha pensado en el título del ciclo como Quo Vadis Derecho Judicial. Eso quiere decir, ¿dónde va el derecho judicial? El derecho judicial es el derecho que crean los jueces a través de sus sentencias. Es el mayor logro, el mayor trabajo que realiza cada juez en la interna de su actividad y su compromiso con la justicia, justamente al dejar resuelto un caso. Entonces, nosotros pretendemos que en este ciclo, cuya modalidad va a ser la entrevista, vamos a traer expertos, académicos, juristas, jueces de distintos lugares de Iberoamérica para que nos cuenten justamente su visión acerca de a dónde va el derecho judicial. En particular y en el día de hoy, esa interpelación para abordar una reflexión colectiva va a caer en temas de derechos humanos en casos recientes resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo nuevamente y tristemente que condena a la República Argentina. El fallo es el caso Iglesias y vamos a referirnos a distintos puntos que tienen que ver con ese fallo. De la misma manera, vamos a pedirle al doctor Yudgar, que ha sido expositor en otros países, que nos cuente hacia el final, o si quiere hacerlo al principio, una breve, digamos, un breve comentario, una breve comparación entre algún texto cinematográfico de literatura que pueda equiparar a cómo puede ser visto el juez en la realidad. Entonces, para hacer ese comentario que va a ser solamente a modo introductorio, porque luego ya avanzaríamos con la entrevista, voy a presentar muy rápidamente, porque el currículum del doctor es muy amplio y lo vamos a poner para conocimiento de todos ustedes en el chat, con la presentación del doctor hoy entrevistado, Eduardo Yudgar. El doctor es vicepresidente primero del Instituto Reflejar, hace muchos años integra la junta directiva y también es vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Así que, como decía, todas sus obras, toda la formación que tiene él va a quedar expuesta en su currículum que acompañamos en el chat. ¿Le gustaría, doctor, hacer esa reflexión comparativa con algún texto literario o cinematográfico en relación a cómo son vistos los jueces en la actualidad? Muchas gracias, Alejandra. Vuelvo a hacer un cordial saludo a todos los presentes. Yo creería que eso lo dejaríamos para después, ¿no? Como
como Perfecto. reflexión respecto a lo que vamos a desarrollar. Primero sobre un caso que, como bien lo marcas, es la última condena que tiene la República Argentina, pero que está concadenado con todas las 39 condenas que ya contamos impuestas por la Corte Interamericana. Lo preocupante es que Bien, esas 39 condenas, 33, se reprocha la función que cumplieron, entre otros órganos del Estado, el Poder Judicial, la forma en que trabajaron los jueces en esos casos, la privación de acceso a la justicia. Esta, esto es lo que un poco nos ha llevado con Alejandra, que es una colaboradora incansable y llena de capacidad, de ideas, que llena también las necesidades que uno, dentro de lo que propone para estas capacitaciones, le da la forma, viene por esa preocupación. Esto no quiero que se interprete bajo ningún punto de vista como no reconocer todo lo que ha hecho el Poder Judicial argentino, ya sea federal como de la justicia ordinaria, en lo que es, digamos, aportar factores de pacificación social a través de sentencias, pero como todo organización manejada por humanos no es perfecta, como toda cuestión que nace y maneja un tema que nace de la razón humana, por eso es un tema, como decía Cosio, como lo decía el mismo H.L. Hart y muchos otros grandes y reconocidos cultores de la teoría del derecho, es un producto cultural porque nace de la razón humana y la razón humana no es perfecta porque no tenemos naturaleza de dioses o semidioses, ¿no? Como, salvo en literaturas como la de Roland Working, que habla de ese semidios que es el juez Hércules. Pero bueno, dentro de esa humanidad podemos cometer errores. Lamentablemente, muchas veces esos errores recaen sobre derechos esenciales, fundamentales, de vulnerables, y que dentro de un sistema de protección de la dignidad humana que está comprometido con la comunidad internacional, como la que pertenecimos dentro de este Estado de Derecho en que estamos insertos en el país y dentro de ese Estado de Derecho, un plus porque es un Estado de Derecho constitucional, donde ya nadie duda que la Constitución y esos tratados que forman parte del bloque constitucional, digamos, son las normas supremas de la nación. Y esto se lo dice como que tenemos que hacer una autocrítica constructiva. Muchas veces nosotros los jueces, como no tenemos tampoco esa capacidad de salir a la discusión del plano político, muchas veces nos han mal acostumbrado y enseñado que tenemos que por una falsa prudencia quedarse callado ante las críticas. Algunas que las merecemos, sí, porque no vamos a pensar como elementos corporativos, sí. Otras que nos ponen para disimular errores de otros poderes o de otros actos de una política ajena al poder judicial, pero que en definitiva termina repercutiendo en el arco judicial. Entonces, creo que lo mejor es que empecemos a pensar cómo construir sobre las deudas que tenemos. Tenemos un gran haber, pero hoy no voy a hablar del haber porque es público los avances que hacemos desde nuestros poderes judiciales, desde nuestras instituciones de agrupación, de reunión, como la Junta Federal de Cortes o la Federación de Magistrados, ya sea en el orden nacional o en el orden federal, que siempre están atentos a mejorar esa prestación
de lo que se da en llamar servicio de justicia, y donde hay muchas obligaciones que a veces olvidamos que tenemos que cumplir. Y entonces vamos a hacer hincapié en eso, no porque todo esté mal, sino porque hay cosas que dentro de ello, por suerte las menos, están mal y que a veces generan violaciones de derechos humanos, como lo marca la Corte Interamericana. Y esto tiene un alcance como a través de JUFEJUS, a través de Reflejar, estamos vinculados con el RIAEJ, donde están compartiendo las escuelas judiciales de distintos países latinoamericanos e incluso de Europa, como de Portugal, de Andorra o de España, esa red iberoamericana de escuelas judiciales. Un poco vemos problemas comunes, porque también esto que pasa en la Argentina pasa en esos países y donde, bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver por qué, vamos a intercambiar ideas. En derecho y en políticas judiciales nadie es dueño de la verdad. Muchas veces en la más acertamos, pero en pocas no acertamos y ahí está el problema. Así que a eso me voy a referir, como para que podamos también ver cómo cada vez achicamos esos márgenes de errores que después nos cuestan reproches de tribunales superiores, de tribunales revisores, muchas veces con razones autoritativas, a veces también los tribunales superiores e incluso cortes internacionales se equivocan, porque también son factores humanos los que intervienen, como que otras veces también el país es condenado por una responsabilidad que ha comprometido a través del ejercicio de su soberanía de buena fe cumplir en el orden internacional como garantía a todas las personas que están sujetas bajo su jurisdicción. Porque sabemos bien que tanto los derechos que se reconoce en la Constitución argentina como los tratados que la Argentina firma, no lo hace solamente en beneficio de protección de sus ciudadanos nacionales, sino de todas las personas que están sujetas a la jurisdicción del Estado argentino en cualquiera de sus formas, como también renuncian los tratados y los pactos, como nuestra Constitución también reconoce derechos a los migrantes y extranjeros, desde el mismo preámbulo cuando habla que esta Constitución no es solamente para nosotros los argentinos, sino también para, con su lenguaje del siglo XIX, sin querer herir o, de cierto modo, con el lenguaje ofender a las cuestiones de género y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces vemos que esas garantías, esos derechos, van más allá de nuestra propia nacionalidad. Y el número 39 de condena a la República Argentina llegó con este triste caso que nos hemos enterado hace un par de semanas. Si bien esta sentencia, si ustedes la ven, la buscan, vamos a hacer eso también, Alejandra, vamos a acompañar con los certificados de participación con un PDF completo de la sentencia del caso Iglesias y otro versus Argentina, que fue la última condena. Y ustedes lo saben, pero vamos a hacer una pequeña síntesis de qué pasó en ese caso. Fue el 5 de febrero del 96 en un lugar, una plaza de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en ese tiempo era llamado Paseo de la Infanta. Hoy se llama, y mucho antes de la condena, Paseo Marcela Brenda Iglesias, justamente como una forma de reparación, haciendo recordar este drama que esta niña encontró la muerte en ese lugar, ¿no? Que queda en la zona de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde una escultura de hierro de 250 kilogramos que adornaba el parque, que se llamaba Elementos,
por una falta de mantenimiento o falta de fallas en su instalación, se desplomó por el paso del tiempo, por su corrosión de soldaduras deficientes, como dijeron las pericias, y aplastó a Marcela Brenda, tenía solo 6 años de edad, que era la única hija de Nora y de Eduardo, que eran sus padres. Entonces, la quisieron asistir ahí nomás en el parque, eh, con asistencia de primeros auxilios, pero no hubo caso, murió instantáneamente. Imagínense, le cayó sobre su pequeña humanidad 250 kilos de metal. Y esto se inició como un homicidio culposo, una causa eh, que, bueno, tuvo ribetes que después nos reprocha durante la sentencia la Corte Interamericana, porque el caso, digamos, nunca fue resuelto, porque fue objeto de prescripción de la acción penal. Y eso llevó a sus padres, al no encontrar respuesta en los ámbitos de protección domésticos dentro del país, buscando esa cláusula que el constituyente y que también los poderes públicos, sobre todo el Congreso, eh, mediante la ratificación de tratados, puso como garantías a buscar que sean escuchados en cuanto a ese derecho negado en el sistema interamericano, y así llegamos al 26 de noviembre del año 2025, donde se declara la responsabilidad internacional, pero se notifica la sentencia recién en el mes de febrero de 2026. Y donde la República Argentina es condenada por violaciones de derechos de la propia Marcela víctima, el 4.1, como el derecho a la vida, a la integridad personal, también el 5.1 de la Convención Americana, el 19 de protección a la niñez, y también eran víctimas secundarias sus padres, ¿eh? Quienes fueron los que tuvieron el martirio de todo el proceso judicial mal logrado, a donde la Corte reporta cómo se violó artículos propios de las garantías judiciales del 8.1 y del acceso a justicia, como el 25.1, basado principalmente en la protección judicial. El fallo no se limitó a la omisión estatal de ámbitos administrativos como la fiscalización de espacios públicos. Dedica un amplio, parte de sus considerandos, eh, una cantidad importante de párrafos, como se llaman, considerandos en el sistema interamericamos, las distintas capítulos o acápites que va conformando la sentencia, si no les llama párrafo, eh, a lo que fue la actuación judicial, las falencias judiciales que generaron impunidad absoluta, así lo llama la Corte Interamericana, y lo que vamos a intentar hoy es desmenuzar esas falencias en las que vamos a compararlas con la propia jurisprudencia argentina y la regional, y vamos a reflexionar sobre su significado estructural. Como bien lo ha manifestado Alejandra, no queremos darle esto a un formato de conferencia, sino a un ping-pong de preguntas que ella, en función a su experiencia también, porque trabaja hace muchos años como secretaria letrada en el Poder Judicial
de Misiones y trabaja hace muchos años en Reflejar también, ha elaborado en función al caso en donde vamos a comentarlo hoy. Así que te devuelvo la palabra, Alejandra, después de esta pequeña introducción. Perfecto, doctor. Sentada esta introducción y explicados los hechos a los que referíamos, a todos los inscritos se les ha enviado el fallo, pero de todas maneras, cuando adjuntemos los certificados, también vamos a volver a mandar a las personas que han ingresado nuevamente el fallo. También hemos hablado, usted ha hecho referencia al núcleo de la cuestión del caso y por qué lo hace relevante. Pero hay una pregunta que creemos de mayor interés que se refiere a los estándares. ¿En qué ha cambiado este caso tan importante o tan relevante los estándares respecto a la obligación del Estado de sancionar, digamos, o prevenir, responder ante situaciones que impliquen daños a la víctima? En qué ha cambiado ese estándar? Bueno, si podemos sacar algo que no sea una condena más, el caso Iglesia, es que hace un hincapié muy fuerte la Corte Interamericana porque hace referencia a lo que se llama el deber de no repetición. El deber de no repetición, que es parte de la condena de esta y de varias anteriores que tuvo la Argentina, implica como no volver a cometer los mismos errores que generaron esa violación. Y advierte la Corte Interamericana, bueno, Argentina parece que no advierte esto y vuelve a caer en estos errores que no deberían cometer sus jueces y sus operadores judiciales. Aquí también hay mucha culpa de los representantes de aquel Ministerio Público Fiscal, en donde prácticamente, en cierto modo, no cuidaron, digamos, los pasos, los avances. También los jueces, a los que vamos a ver en detalle, les reprocha a la Corte Interamericana por qué, si tienen la dirección de un proceso, acordémonos que todo este proceso de penal que se inició para determinar esa responsabilidad de quienes habían tenido alguna participación o generado la causa del hecho luctuoso, eh, terminó en impunidad por prescripción de la acción. Entonces, dice, ese tiempo no había sistema acusatorio, y menos en la justicia nacional y federal. Entonces había un sistema, acuérdense, en año 96, todavía mixto inquisitivo, en donde los jueces tenían una gran facultad de dirección de procesos como para que no pudiera caer en esa trampa, en cierto modo, porque remarca la Corte Interamericana, hubo 117 interacciones que para el Tribunal Internacional fueron medidas dilatorias injustificadas y que no tuvo los reflejos el aparato judicial para que esto no produciera las dilaciones que después se traducirían en prescripción de la acción. Entonces, es un mensaje claro, es un mensaje que tenemos que leerlo. Primero, lo que siempre marca es que esto es consecuencia de desconocimiento de las obligaciones que se tiene para observar y hacer efecto útil disposiciones de la Convención Americana, que estamos obligados. Y que la misma Corte Interamericana lo ha dicho ya en muchos fallos, que los jueces de los estados parte que han ratificado la Convención Americana y que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana
además de ser jueces nacionales en las órbitas que correspondan, por ejemplo en la Argentina, que somos un país federal, también somos jueces interamericanos. Jueces interamericanos que debemos hacer observar la convención de modo subsidiario, bien claro lo ha manifestado, cuando los estándares protectorios nacionales estén por debajo del que ha fijado la, la Convención Americana y su intérprete auténtico, que es la Corte Interamericana, a través de lo que es la doctrina del control de convencionalidad. Y que estamos obligados incluso de oficio, y cuando es muy manifiesta ese incumplimiento o esa déficit de protección que no está ni a igual nivel ni superior nivel, aplicarlos. Obviamente, la subsidiariedad del derecho internacional no implica que ese derecho internacional va a reemplazar al derecho nacional, ni mucho menos, y a su vez la Constitución también dice, por ejemplo, en su parte final, el artículo 75, inciso 22, que la incorporación de los tratados no derogan eh, principios de la Constitución nacional, pero ustedes saben bien que se retroalimentan porque los derechos fundamentales expresamente reconocidos en la Constitución Nacional tienen correspondencia con los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional. Por la vieja redacción de nuestra Constitución, por ejemplo, para dar una idea, el derecho a la libertad de prensa es el equivalente al derecho de libertad de expresión que está reconocido por el artículo 13 de la Convención Americana. Entonces, si podemos dentro de ese marco y mandato expreso que nos da la Constitución de proteger la libertad de prensa, y tenemos reflejos, formas, no solamente en enunciados normativos, sino también en respuestas jurisdiccionales, en también políticas públicas respecto a la libertad de prensa, entonces nos manejamos con nuestro derecho interno. Ahora, si como pasó en el caso Fontevecchia, esa, por más que esté legislada la libertad de prensa, los jueces hicieron una hermenéutica interpretativa por debajo de los estándares mínimos del sistema interamericano, bueno, tuvimos la condena en el caso Fontevecchia, como la tuvimos en el caso Memoli de la Argentina. Entonces, entonces, ¿qué es lo que aquí importa concretamente? Es que, bueno, vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando que, por ejemplo, en el fallo, decíamos, no solo se condenaba esa fiscalización de actividades privadas en espacios públicos, sino además toda esta cuestión de que marca, vamos a decirle, con una claridad quirúrgica, la Corte Interamericana, que el Poder Judicial argentino, y ahí no distingue si es justicia nacional, justicia federal. Para el sistema internacional nosotros somos un solo Estado, o la justicia ordinaria, ¿no? Falló su obligación de actuar con diligencia, celeridad y efectividad. ¿Mm? Y ese análisis crítico se centró precisamente en esas falencias, evaluando la gravedad, pero no como el hecho puntual, sino como una causa, escuchen bien, estructural, y las consecuencias que esos problemas estructurales de inobservancias de obligación de los poderes judiciales genera consecuencias para el Estado en la órbita internacional, como que sea condenado por responsabilidad internacional. Y esto Bien, dice entonces, que, claro, eso que usted está diciendo, doctor, implicaría que uno de los estándares específicamente del 1.1 de la Convención, el deber de garantía, está redefinido por la Corte a través de este caso y que lo hace de tal manera relevante.
Mire, a usted va a diferencia, ver digamos, de casos anteriores. el 1.1 y el 2 son artículos que trae toda condena. Además de la especificidad de cuál derecho siempre es en función de esa eh, debida que se llama deber de debida diligencia. sí, ¿Cuál es el deber de debida diligencia? Justamente observar el compromiso de respetar sin discriminación por raza, por sexo, por nacionalidad, en fin, por edad, de todas las que enumera el artículo 1, y que para eso también hay un deber de adecuación. Se falla en el deber de adecuación, se falla en el deber de obligación de actuar con esa diligencia, estamos hablando entonces de que se está fallando con la responsabilidad internacional comprometida por el Estado argentino con la comunidad internacional para garantizar esos derechos a las personas bajo su jurisdicción. Y así lo tenemos que leer, porque también eh, cuando la Corte habla en específico de lo que son las actuaciones judiciales en el caso Iglesia, califica como un hecho compuesto. Así lo llama, hecho compuesto violatorio del artículo 8.1 y del 25.1. Y eso podríamos traducirlo como dilaciones, más prescripción de la acción, más inadmisión de recursos, que es igual, según esa ecuación que hace la Corte, a falta de tutela judicial efectiva. Por eso compromete el artículo 25 también. ¿Eh? Por eso las falencias judiciales principales eh, están sobre todo, para no leer porque son largas las sentencias de la Corte Interamericana y a veces no tenemos tiempo, pero veamos el párrafo 115 al 134, fundamentalmente, pero empieza en donde examina ese comportamiento del Poder Judicial e identifica tres ejes ¿eh? Centrales. El primero, la violación del plazo razonable y dilaciones indebidas. Eso está entre el 118 y el 129. ¿A qué le llama eso? ¿Eh? Ahí la Corte dice, se olvidaron de cuatro criterios clásicos los jueces argentinos aquí. ¿Cuáles son esos criterios? Analizar y ponderar la complejidad del caso. Segundo, monitorear la actividad de las partes, la conducta que las mismas autoridades judiciales, y al decir autoridades judiciales incluimos los ministerios públicos que tienen la titularidad de la acción en estas materias penales, pudieron causar afectación a las víctimas indebidas y donde el factor decisivo fue esa conducta pasiva ante las dilaciones indebidas y la violación de esos plazos razonables. Eso lo marca la Corte Interamericana. También, esto no lo dice por decir, dice, ¿cómo puede ser si un proceso penal inició de inmediato tras la muerte de la niña? Sin embargo, entre 1999, que fue la citación a juicio, y 2005, la prescripción de la acción, se registraron 117 actuaciones de excepciones, recusaciones, suspensiones de juicio a prueba, apelaciones. Entonces la Corte es contundente cuando dice, estas dilaciones no solo pudieron, sino que debieron ser controladas por las autoridades judiciales, ¿no? Es un deber que se habría faltado, sobre todo ya lo marca en el párrafo 124, donde dicen que los jueces tramitaron con mucho formalismo las solicitudes de la defensa, pero a su vez permitieron abusos de ese derecho de defensa que tampoco es absoluto, ¿eh? Donde no usaron poderes correctivos para encauzar el proceso y proteger a las víctimas, lo que nos reclama la sociedad siempre. ¿Por qué la sociedad desconfía de los poderes judiciales y habla de impunidad y siempre vamos a tener en nuestros tribunales personas gritando, con razón o sin razón, justicia, justicia? Aunque no sean, si decimos
enjuagamos la boca para hablar de que el pueblo sabe jugar y debe juzgar y ensalzamos los juicios por jurado. No subestimemos, porque ese también es el pueblo que mañana es juez en los juicios por jurado y advierte que algo está mal cuando se hacen mal las cosas. No subestimemos. Si nosotros mismos estamos diciendo que juzgan mejor que los jueces. ¿O no es ese el fundamento del juicio por jurado? Entonces tenemos que sacarnos, no ser corporativo y sacarnos ese anteojo de hipocresía. ¿Mm? Entonces, porque después decimos, no, la gente no sabe. No, la gente sí sabe cuando son manifiestos estos errores. Como sabe juzgar, dicen, hay un artículo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, sepa el pueblo juzgar, interesante leerlo, que cuando son convocados como juicios por jurado. Entonces, esto es lo que tenemos que, en cierto modo, pensar y ver la manera de cómo podemos mejorar estas metas, porque otra cosa que nos dice la Corte Interamericana, miren, esto lo decimos ahora, en el año 2026, lo dijimos en el 2002, y nos recuerda el caso Bulacio. Claro, justo iba a ir a eso. ¿Cómo dialoga Entonces, este fallo con entonces los dice, precedentes que esto tenemos está, en materia de deber de no, diligencia y de responsabilidad? lo dijimos en materia civil, el caso Furlan, que hasta el día de hoy no se termina de pagar la indemnización. Y era una persona con discapacidad, un niño que es mayor, adulto. Este, lo dijimos en muchos otros casos que, entonces, y el deber de no repetición como condena impuesta a la Argentina, ¿en qué quedó? Porque se agotó en el cumplimiento de esos casos, que algunos todavía están sin haberse cumplido completamente, porque faltan cuestiones que medio supervisión de cumplimientos y a poquito nos van obligando a cumplir. Ahora, ¿no es un deber también de que nos capacitemos en estas cosas los jueces? ¿No tenemos una obligación inexcusable? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué le damos tanta importancia a reflejar en Cooper? No solamente tenemos que capacitarnos en lo formal, sino también en lo sustancial. Y cuando hablo de lo sustancial me refiero a derechos fundamentales y derechos humanos, dignidad humana y vulnerabilidad. Acabamos de premiar a quienes concursaron en reflejar con el lema de cómo capacitar en vulnerabilidad. Creo que ha sido una decisión muy acertada, ¿no? Porque no conocíamos la dureza de este fallo, conocíamos de otras, pero al menos no ha sido como una reacción a que vino una condena. El fallo fue, el concurso fue hecho el año pasado, ¿no? Entonces, creo que allí también pasa estas cuestiones donde, además del caso Gulazo, subraya que la razonabilidad del plazo no se mide por la complejidad del caso, sino en este caso, no ha habido complejidad. A esa complejidad ha sido reemplazada por inactividad judicial, que es otra cosa. Y la falta de equilibrio entre el derecho de la defensa y los derechos de la víctima. Lo dice en el párrafo 127. Dice también que 9 años, en este caso, sin la sentencia de fondo, también debemos recordar Furlan, ¿no es cierto? Eso fue en Bulacio, ¿no? También en Furlan, eh, lo que pasó con esta persona y sus familiares, con la víctima como persona con discapacidad, donde dice, ¿cómo? Yo estamos leyendo, dice en el caso Furlan en el año 2012, estamos leyendo el Código Civil de la Nación que se
tramitó el proceso y hay un deber de dirección, artículo 40, 41, algo así, se la Corte, que el juez tiene facultades de dirección del proceso. ¿Y cómo no puede controlar dilaciones tan irrazonables de términos de duración de procesos que después termina siendo una justicia injusta, ¿no? O una solución injusta no es justicia, como se dice, ¿no? Entonces, pues, eso implica violaciones, dice la Corte Interamericana, sistemáticas de plazos razonables, por eso califica de hechos compuestos violatorios incurridos principalmente por la función judicial. Vamos a ver cómo lo dice, aquí lo tengo escrito para que no le cambie palabras. Dice concretamente, las autoridades judiciales permitieron un uso desproporcionado de defensas judiciales, es decir, fue un abuso. Alguien escribió sobre el abuso del recurso, sobre el abuso de medidas impertinentes de las defensas. Y aquí quiero rendirle un honor porque hace poco tiempo nos dejó Jorge Peirano. Hay una literatura extraordinaria de Jorge Peirano sobre esos temas. También marca lo que siempre hablamos, ¿no? La importancia del término tolerable en cuestiones de derechos humanos, ¿no? Siempre recordamos la fórmula de Radbruch, ¿no? Sobre el derecho extremadamente injusto, donde está la fórmula de la tolerancia. Bueno, la Corte Interamericana en este caso lo habla como tolerancia a maniobras dilatorias que no son tolerables. Y en uno de los pasajes más duros señala que los imputados, que eran el escultor de la galería y funcionarios municipales responsables, abusaron de herramientas procesales de manera sistemática y reiterada y que la judicatura permitió ese abuso. También dice que utilizaron muchas otras maniobras dilatorias, marca la propia sentencia de primera instancia, lo reconoce encima, ¿no? Las que se tomaron, digamos, durante la etapa de instrucción, reconocen, en cierto modo, la dificultad para distinguir entre lo que es una defensa legítima y maniobras abusivas como modo de justificación de que se había prescrito la causa para dictar la prescripción de la acción, porque sabían que por la injusticia del caso, la vulnerabilidad de la víctima, sus familiares, esto iba a traer cola, entonces, pero a su vez estaba prescrita la causa y tenían que dar justificaciones por qué se les había ido de la mano. No tuvieron mejor forma aquellos jueces de aquel tiempo de señalar que había una dificultad para distinguir entre lo que es una defensa legítima y una maniobra abusiva. Entonces, si no podían distinguir, no era falta de capacitación. Entonces, y que se permitió ese abuso. Por eso, la prescripción también, también va a algún instituto normativo, ¿no? Como por ejemplo el artículo 280, cuando vinieron distintos recursos y llegó a la Corte Suprema y le aplicaron el certorari, ¿no? Donde la inadmisión discrecional, dice la Corte Interamericana, y ese es un mensaje a los legisladores, del recurso extraordinario es una violación adicional al derecho del recurso efectivo. Así lo llama la Corte Interamericana en este caso. Ya lo dijo en el caso Mohamed, que ustedes recuerdan. Pero volvemos a caer y a tropezar con la misma piedra. Caemos en esos formalismos. Entonces, también habla de términos duros como las fallas que revelan una cultura judicial argentina formalista al extremo.
que prioriza la tramitación ilimitada sobre la efectividad y protección de víctimas, sobre todo cuando estas víctimas son niños y niñas. Porque acuérdense que hace poco nos notificaron el caso María y otros casos, ¿no? Hay muchos casos de niñez. También el tema Mendoza en cuanto a la prisión perpetua, que ahora lo volvemos a traer a la desproporcionalidad de la pena en menores de edad, hasta legislativamente. Entonces, es como que no nos importa, ¿no? Lo que puedan decir, a pesar de que estamos comprometidos a cumplir estas cuestiones. También la Corte critica fuertemente las omisiones en la prevención. No se regula, ni supervisa, ni fiscaliza adecuadamente, por ejemplo, esto en cuanto a la administración, eh, la instalación y mantenimiento de esculturas de gran porte en espacios públicos donde juegan estos niños. ¿Eh? Eh, y ni las concesiones que se dan en esos espacios públicos para que no existan estos peligros. Y también, si vamos a comparar con otros fallos argentinos, como veníamos haciendo, eh, dice, el caso Iglesias no es un caso aislado de estas falencias, porque actualiza esa línea jurisprudencial consolidada. Y se lo dijo ya en Bulacio en 2002, 2003. La Corte ya había exigido a la Argentina que sus jueces no solo garanticen la defensa, sino que dirijan el proceso para asegurar tutela efectivas en plazo razonable. Y en otros casos, Furlan, que acabamos de hablar, el caso Cantos, Cantos que me toca de cerca porque soy Santiago del Estero y Cantos era un empresario santiagueño que ya falleció, ¿no? Que perdió todas sus empresas ante también muchas atrocidades que se cometieron en esa época, donde ha habido un formalismo excesivo también que no, que no lo dejaron llegar muchas veces por cuestiones formales o por el pago de tributos que la situación que había quedado esta persona no podía pagarlos para abrir un recurso. El caso Sportore versus Argentina y además cercano de aquí, donde en el año 2020, donde también habla de dilaciones en juicios civiles, o el caso Jenkins de 2019, o el caso Aval, ¿no? De 2022, donde fustiga la prisión preventiva prolongada y recursos inefectivos, ¿no? Y un informe también remarca la Corte Interamericana de la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, nos dice que la Corte Interamericana ha dictado 42 sentencias relacionadas con la Argentina, de las cuales 36 son de fondo y 33 de ellas condenó expresamente al Estado. Iglesia se suma a esta lista por claras falencias judiciales en un caso común. Y ese es otro tema que vamos a ver. La cosa que me preocupa y que Alejandro lo sabe, mucho antes de la pandemia, empecé a ver una inflación de condenas a la Argentina, que siempre había sido un país de los que estaba por abajo de las condenas internacionales, y hoy estamos en quinto lugar. Pasamos de ser el último en cuanto a condenas a partir del 2016 a hoy estar en el quinto puesto, cuando son más de 23 países actualmente que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, y eso se logra en que no miramos lo que nos dice la Corte Interamericana como para mejorar legislación, como para mejorar prácticas. Acuérdense que cuando hablamos de obligaciones, ese artículo de las debidas diligencias, artículo 1.1, 1.2, estamos hablando no solamente de normativas, sino también
de prácticas, o acciones, omisiones y prácticas, ¿no? Donde entra un gran conjunto de obligaciones que tenemos que estar muy atentos. Ahora, la pregunta que quizás tengamos que hacer, si comparamos con otros países de la perspectiva regional, ¿lo que le pasa a la Argentina es excepcional? No, porque también tiene condenas así de este tipo, pero no del todo, si precisamos algunas particularidades. ¿Y cuáles particularidades son las que tenemos que pensar, ¿no? Para reflexionar? Países que tienen mayor número de condenas, he dicho que la Argentina está en quinto lugar, lo vemos a Colombia y Perú, medio que compiten ahí quién va a tener el primer puesto, más de 40 y 60 en algunos casos condenas. Lo sigue México, lo sigue Ecuador y después venimos nosotros. Pero, ¿qué es lo que diferencia los casos argentinos con los casos que pudieran tener Colombia, Perú y México? Como por ejemplo que son casos que por lo general suelen vincularse a violaciones masivas en contextos de conflicto armado o de alto poder de los carteles de narcotráfico, ¿no? Eh, Ahora en la Argentina tenemos así estos contextos donde hay desapariciones o femicidios o feminicidios vinculados a conflictos internos, narcotráfico en alta escala. No, no, porque la Argentina esos 33 condenas, si analizamos, se destaca por falencias en la administración común y cotidiana de justicia. Dilaciones indebidas, formalismo, tolerancia a maniobras procesales, incluso en casos procesalmente sencillos, como era el caso Iglesias. Era, era una responsabilidad penal por culpa, no por dolo. Eh, por eso, mientras Perú, Colombia son condenados por impunidad en violaciones graves durante conflictos, como era en la época de la dictadura militar aquí, aunque estén en democracia, a la Argentina la encuadramos por permitir que sea su propio sistema judicial el que genere impunidad a través de inacción y exceso de formalismo. Y esto hace que Iglesias tenga esa particularidad, ¿m?, para ilustrar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claramente lo ha explicado, doctor, pero algunas veces me mueve preguntar lo siguiente: ¿qué consejo, qué tip o cómo impacta el control de convencionalidad en la obligación diaria de los jueces a partir de estos casos, de estudiar, digamos, las distintas condenas que hay contra la Argentina, sobre todo en falencias en el ámbito judicial? No, yo no puedo recomendar nada. Yo me refiero a estándares o a directivas que se dan en los sistemas internacionales o la misma Corte Suprema, porque muchas veces la misma Corte Suprema también dicta sentencias que después los tribunales inferiores nos olvidamos, ¿no? O el Congreso no sigue esas cuestiones de sentencias que son para lege ferenda, para que se dicten leyes conforme a respetar estas cuestiones vinculadas a la dignidad humana. Y el caso de la Iglesia denuda con crudeza esas falencias estructurales de formalismo, pasividad, como decíamos, eh, eh, y, y esta familia recién pudo lograr esa mínima paz para su alma, estos padres, porque la pérdida de su única hija creo que es un dolor que nunca se recuperará ni con la sentencia que le reconozcan todos los derechos. Pero pasaron 30 años después de la muerte de la chiquita. Fue en el 96, estamos en el 2026. Sus padres, obviamente que no van a creer en la justicia nacional porque la respuesta la dio la justicia internacional.
donde verán que la prescripción no ha sido un accidente, sino una consecuencia previsible, ¿m? De omisiones, y sobre todo porque lo dice la Corte Interamericana y además recuerda que lo dice no de ahora, sino desde el año 2022 en este tipo de cosas, desde Bulacio, donde parece que su sentencia es letra muerta, a pesar de que debemos de seguir al menos como guía, pero también a veces nos dice la Corte Suprema, y Ujú, es nuestra Corte Suprema, no es un tribunal internacional. Por eso, esto interpela a la cultura jurídica. A la cultura jurídica, el juez muchas veces actúa como un árbitro pasivo en lugar de ser garante de efectividad, contiene las dos funciones. También la tensión entre las garantías que tiene un imputado y los derechos de las víctimas. Siempre nos reprocha que la víctima es el olvidado en estas cuestiones, sobre todo en materia penal. Y, y esto lo discutían desde casos como Bulacio, dijimos, también lo vemos en Formenón, Formenón, hija, cuestiones de niñez, Furlan, Mendoza, aparecen cuestiones de niñez. Eh, eh, También vemos Jenkins, Spoltore, la familia Julien Grisonas, ¿no? Con la cuestión de desaparecidos, en fin, caso María, gravísimo, y bueno, y así vamos sumando, sumando, sumando. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿cuántos fallos más vamos a necesitar que diga la Corte Interamericana, ya van 33, que nos queda la culpa del Poder Judicial, para impulsar modificaciones, reformas que sean para proteger y no para desproteger? Sin embargo, privilegiamos reformas para agravar la situación como estamos viendo actualmente en cuanto a protección de derechos. ¿Mm? ujú. Esto no es solamente también culpa de los jueces, ¿no? Es culpa del Estado en general. También eh, tiene que haber filtros reales de admisibilidad en cuanto a plazos preventorios, sanciones también por violaciones indebidas, las indebidas, no que afecten el derecho de defensa, que son dos cosas diferentes. También el rol que cumplimos los jueces, en este caso penales, por ejemplo, yo tengo la presidencia de la sala penal aquí en el Superior Tribunal, para que pase de una función más de meros espectadores, como notarios, como fedatarios, ¿eh? De las partes, a ser directores activos en procesos de vulnerabilidad, sin afectar el debido proceso, lógicamente. Ese equilibrio tenemos que buscar. Cambios institucionales, la capacitación. Y lo digo porque vivo capacitando aquí, en el Poder Judicial y en muchos poderes judiciales de Latinoamérica. Los que menos vienen a las capacitaciones son los jueces, en muchos casos. Hay jueces que vienen, hay que reconocer esas honrosas excepciones que muchas veces dan, y siempre cuál es el fundamento. Qué pena, porque tengo mucho trabajo y no puedo, no tengo tiempo para capacitación. Eh, Ahora voy a ofrecerles, ¿no? Ya que ya les mando la sentencia para que no vaya vacío el certificado. Hace poquito tuvimos el aniversario de 20 años de la reforma última constitucional de la provincia de Santiago del Estero, y en uno de sus artículos pone que la capacitación es una obligación inexcusable para quienes son jueces. O sea, los jueces no pueden venir con ninguna excusa para decir que no se capacita. Y puede ser causal de mal desempeño, si no lo acredita. Entonces, o si por alguna causa grave, aunque no haya prevaricato,
pero sí se muestre una ignorancia total de estándares, de jurisprudencia del Superior Tribunal, de jurisprudencia de la Corte Suprema, de jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos que están obligados a observar. Bueno, hice un articulito sobre ese artículo de la Constitución que lo vamos a, con gusto, ofrecer. Entonces, esto también tiene mucha importancia porque vamos a ver que en los casos que involucran, por ejemplo, derecho de niñez y adolescencia, no deberíamos aplicar un estándar reforzado de celeridad. Yo tengo un libro escrito también que se llama Mora en el proceso de responsabilidad internacional en la restitución de menores, cuando se requieren, digamos, eh, por secuestro de niños, a veces por los mismos padres, madres, lo que los sacan indebidamente de un país, de su centro de vida. ¿Saben cuánto es en la investigación que realicé el plazo mínimo que dura el proceso una vez que la autoridad central? Bueno, hay tribunales que son un ejemplo, pero hay otros que han demorado hasta 5, 6 años en restituir al reino. ¿Y dónde está ese menor mientras se discutía una cuestión que según la Convención de la Haya tiene que durar no más de 30 días? Después vuelve a un centro de vida que ya no era su centro de vida. Y lo obligamos a volver igual. Ah, no, pero tiene que volver igual. Entonces, a eso también nos marca estos fallos que nos achaca la Corte Interamericana sobre sus estándares reforzados de celeridad y compatibilización con esas garantías generales que tienen los seguros. Pues, y aquí también lo que nos achacan es que la Argentina no es un país en convulsión como los otros, o al menos por ahora, porque es un país que la transición democrática ya se ha consolidado con los años que estamos Mm. usando de institucionalidad en el país, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo un país consolidado democráticamente como Argentina sigue acumulando condenas por problemas básicos, mientras que otros que tienen las condenas se concentran en violaciones masivas en conflictos mezclados con los que tienen conflictos internos? Entonces, eso es lo que nos tiene que ayudar a repensar las cosas y prestar un poquito más de atención a las medidas de no repetición que nos ponen como condena, donde la capacitación judicial juega un rol esencial y las mejoras en fiscalizaciones de proceso. ¿Va a ser suficiente o vamos a requerir una transformación cultural acompañada de una legislación ambiciosa al respecto? Esa es otra cuestión que debemos plantear, ¿no? Por eso este fallo es una prueba que no está en el pago de indemnizaciones ni en el acto público de reconocimiento, sino en que el sistema judicial argentino está internalizando críticas y no evita que tragedias como la de Marcela se sigan produciendo. Bueno, vemos lo que hoy estamos hablando en todo el país, ¿no? Lo que pasó en Santa Fe en una escuela. Y así todos los días. La verdad que a mí me inspiró Ernest Ost, un profesor belga que alguna vez habló de paradigmas de jueces. Hablaba de juez Hércules, el juez Hermes, el juez Júpiter, ¿no? Respecto a cuál tenía más contacto con la realidad, con los problemas humanos y los que optaban por salidas más formalistas en diversas dimensiones. Eh, el año pasado fui invitado a la Escuela Judicial de República Dominicana a dar unas charlas sobre la función de los jueces. Y bueno,
Y se me ocurrió en asociación con esta extraordinaria obra de Ost, hacerla con una obra literaria llevada al cine, que, porque escuché también, no es de mi intelecto, que muchas veces se hablaba, estamos en Narnia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa brillante obra de Charles Lewis, que fue llevada a la televisión, al cine, esos niños londinenses que abren un ropero y pasan a otra realidad eh, distinta a la que vivían? Bueno, yo les voy a proponer eso, ¿no? Hagamos un pequeño viaje que no vamos a requerir ni pasaporte, ni visa, con un poco de imaginación vinculada a estas cuestiones que hemos hablado recién, y donde vamos a atravesar un armario, capaz que ese armario esté en nuestros propios despachos de jueces, ¿eh? No para huir de la realidad, sino para mirarla desde otra perspectiva sobre la que tenemos que mejorar. Porque Lewis, sabemos, no ha escrito una alegoría vinculada al derecho, pero ha construido un mundo donde habla a su modo de la justicia, ¿no? El poder, la traición, la redención como pilares de esa historia. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué ocurre cuando los arquetipos de jueces que habitaban esa realidad de Narnia, para que ustedes recuerden quiénes eran: el león, la bruja blanca, el rey Caspian, el árbol de la justicia, se enfrenten a los problemas humanos actuales? ¿Qué sentencia dictaría Aslan, el león, frente al crimen organizado transnacional, por ejemplo? ¿O qué criterio aplicaría la bruja blanca ante un acusado con prisión preventiva? Y, y bueno, todos estos fallos de la Corte Interamericana me han llevado a liberar mi imaginación y decir que no veo recetas mágicas eh, para aplicar estos aspectos literarios, pero sí para ayudarnos a hacer comparaciones y reflexionar sobre cuál es la esencia que tiene nuestra función, ¿no? Sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Por eso, con Alejandra nos pareció muy apropiado poner el título de este ciclo Quo Vadis, Derecho Judicial. Y de esto se trata, ¿no? Entonces, ¿qué vemos sobre la esencia de nuestra función como operadores judiciales en un contexto que no vamos a esconder? Hay una crisis de credibilidad, de legitimidad, de globalización de delitos y de una demanda social que cada día nos exige más con fuerza, buscando quizás un equilibrio imposible entre lo que es la seguridad y la libertad, ¿no? Eh, y los arquetipos de Narnia, vamos a decirlo rápidamente, eh, vamos a ver cómo juzgarían esos jueces de Narnia y lo comparamos con la realidad, ¿no? Así vamos a verlo a Aslan, al león, aquel que se sacrifica y muere en el altar, como ese juez de la verdad restaurativa. Si bien León no era un juez, como conocemos en Occidente, no usa toga, no lee sentencias escritas, pero era una justicia inmediata, profunda, que aplicaba ante todo restaurativa. ¿Y por qué lo ha asociado con la justicia restaurativa? Porque cuando Edmund, uno de los hermanitos que entran por el ropero, traiciona a sus hermanos, Alan no lo va a someter a un proceso penal abstracto. Negocia con la bruja blanca bajo una magia profunda propia de la historia fantasiosa, pero luego da un paso más. Se sacrifica voluntariamente para restaurar ese orden roto por la traición del hermano. Y eso es una justicia, lo podríamos ver como una justicia que, en cierto modo, busque más que confrontar una reparación del tejido social que cada día está más roto. En el derecho penal vemos que, por ejemplo, Alan representaría a esos jueces y operadores que entienden que la pena no es un fin en sí mismo. ¿Sí? El juez es el que, incluso en los delitos más graves, busca
esa verdad material por encima de una verdad formal, que prioriza reparación de la víctima y que entiende que un sistema penal sin humanidad es un sistema que a la larga se vuelve contra sí mismo. Y si lo llevamos a la bruja blanca, Yadis, ya saben bien que era esa bruja que congelaba todo, ahí veríamos a ese juez punitivista, ¿no? Ese juez que gobierna, como la bruja Blarnia, gobernaba con su lema siempre invierno, nunca Navidad. La justicia era la del terror, la del castigo ejemplarizante y a la ley convertida como un instrumento de opresión. La máxima expresión, vemos, es la petrificación hacia sus opositores, convirtiéndolo en estatua de prueba, y a la justicia como una aniquilación simbólica. Hoy algunos llegan a llamar hasta lawfare, ¿no? Entonces, en estos arquetipos eh, vamos a encarnar jueces inquisitivos, el fiscal que solicita prisión preventiva como regla, primero detenemos y después vemos de qué lo acusamos, que se ve mucho. Tengo 20 años en casación, he visto muchas cosas. El operador, 21, perdón, he cumplido la semana pasada. El operador que confunde la dureza con la eficacia, el contexto que tenemos en nuestro ámbito latinoamericano, es el fantasma que acecha los discursos del populismo punitivo. No lo digo yo, lo dicen los informes de la Comisión Interamericana. Es la tentación de usar el derecho penal como un ariete contra la disidencia o contra la complejidad social. No miramos la problemática, el problema humano. Y después tenemos a Caspian, ese rey, ¿no? Que busca un cambio institucional, que representa aquel que hereda un sistema en crisis, llega al trono tras siglos de opresión y debe decidir cómo jugar el pasado para construir un futuro. No hace una abolición de leyes, sino que hace una reinterpretación de leyes, y es lo que hoy diríamos sería un juez de una Corte Suprema o un juez constitucional dentro de procesos de transición como el que hemos pasado respecto a aquella historia negra de la Argentina que recordamos el día 24 de marzo, poco más de una semana, ¿sí? Y en donde tenemos que entender que nunca el derecho penal puede ser ajeno a esa realidad social, ¿no? Es un proceso, no debe gobernar solamente tecnicismos, sino tenemos que tratar que no sea arbitrario. Y desde ahí el juez se prepara, se capacita para ser justo. Y a veces también tenemos que proponer cambios de regla de juego, siempre dentro de lo que es el orden jurídico y el marco de legalidad. Después tenemos el árbol del farol, ¿sí? Que vendría a ser un juez de las consecuencias, ¿no? Muchas veces ahí vemos dentro de esta película el personaje olvidado, pero que es crucial en la historia de Lewis, donde al inicio el sobrino de ese mago que participa eh, estaba al lado de un farol de Londres y por estar al lado del farol de Londres, cuando pasa el ropero termina el árbol, el farol también implantado en el bosque de Narnia, pero toma la forma de un árbol que ilumina incluso la oscuridad eterna de los dominios de la bruja blanca. Entonces ahí vemos esa justicia como principio de legalidad y consecuencia imprevista. Y eso es un arquetipo que nos va a recordar nuestras decisiones judiciales que se parezcan a un farol, ¿no? Que sean verdaderos creaciones de un arte, de precedentes, a través de las motivaciones, a través de las justificaciones, a través de interpretaciones extensivas, pero sin, obviamente, caer en esos abusos, ¿eh? De que nos queramos convertir en legisladores. Por ejemplo, una prisión, advertir prisiones preventivas desproporcionadas, no solo
pensar que va a afectar a un imputado, sino que va creando un ecosistema y eso es lo que tenemos que ver. Entonces tenemos que ser esos árboles que iluminan el camino para evitar futuros avisos o también tratar de mejorar, ¿no es cierto?, un clima en donde se prioricen las garantías y que no le tengamos miedo a decir que somos jueces garantistas. Y Dar Campos asistía a algunas clases de él en posgrados, nos decía que quienes no son garantistas no pueden ser jueces, porque los jueces tienen que respetar la Constitución. Y así como Montesquieu decía que los jueces eran la boca de la ley, los jueces que son de un Estado de derecho constitucional deben ser los que proclamen las garantías y la inalterabilidad del principio de razonabilidad del artículo 28 para poner límites a esa facultad también constitucional que tiene el Estado de restringir derechos. Entonces, ahí juega lo que es, digamos, la función de garantista y no dejar que se utilice ese lema, o ese término, perdón, en sentido peyorativo. Porque en definitiva, muchas veces, porque ciertos sectores mediáticos empiezan a hablar del garantismo, de los jueces garantistas, y bueno, ¿qué diría entonces un juez de la mayoría de nuestros sistemas acusatorios que llevan la etapa penal preparatoria? Juez de control y garantías. ¿Es un juez garantista o es ese del sentido peyorativo, ¿no? Eso también deberíamos preguntar. Entonces, los problemas humanos, esto para un poco ir terminando, está por arriba del sistema. El sistema está al servicio del problema humano. ¿Saben por qué? Porque en el problema humano está la dignidad humana. Eso que tanto hablamos como, como principio pro persona, principio pro homine, y que es la esencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por eso también, cuando hablamos de crímenes organizados transicionales, las tensiones entre eficacia y garantía, seguridad, etcétera, etcétera, vemos que en el derecho penal internacional y en el procesal penal hay un monstruo de múltiples cabezas, ¿no? El crimen organizado atraviesa fronteras. Frente a esto, muchos estados han optado por la lex tetria. Y hablar de lex tetria es hablar un derecho penal de excepción, como decía Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo, más riguroso que el de cualquier ciudadano que comete infracciones, con figuras como agente encubierto, que se le da facultades más allá de las que debería dárseles, o la prisión preventiva automática, sin antes hacer una ponderación, como lo dijo la Corte Interamericana en el caso Romero Ferris versus Argentina, también en el 2020, que nos dice que no sabemos ponderar para tomar medidas cautelares que no son anticipo de prisión, de cumplimiento de penas, ¿no? Entonces, si juzgara a la bruja blanca, diría que todo vale dentro de esos ejemplos que venía dando, ¿no? Se petrifica la prisión preventiva, todos son sospechosos, abolíamos los plazos procesales, declararíamos estado de excepción. Eso está pasando en Ecuador, donde voy a dar clases y ya no hay garantía de nada, bajo cierta seguridad que tampoco es seguridad porque sigue igual o peor que antes el tema de la violencia. Entonces, el fin de derrotar la criminalidad justificaría cualquier medio. Bukele. Entonces el resultado es un estado policial donde la justicia ya no es justicia y se convierte en una venganza de institucionalidad. Entonces nos preguntamos, ¿los jueces estamos para hacer prevalecer el orden constitucional y el orden público o para consagrar la venganza, que muchas veces en la víctima es un sentimiento honesto? Porque cualquiera de nosotros, si somos víctimas, no queremos justicia, queremos venganza.
es legítimo porque está dentro de nuestras emociones. Pero los jueces estamos para otra cosa. Estamos para prevalecer el orden jurídico. Entonces, vemos entonces que aquí aparece Aslan, que no va a negar la gravedad que tiene esos daños, pero va a exigir un proceso basado en una verdad real, va a desarticular estructuras criminales, pero también se va a preguntar cuáles son las causas que se llegan a esta estructura criminal. Entonces, el fin es derrotar también el crimen, pero no justificándolo a cualquier medio, porque también hay que ver esa desigualdad que hoy la alimentamos a través de las tecnologías, a través de las redes, con las discriminaciones, y donde la justicia restaurativa, que involucra a la sociedad en su conjunto para que la entienda, condene a los responsables sin violar el orden constitucional y el respeto de la dignidad humana. Por eso es un desafío que se tiene en cuanto a estas cuestiones que, en cierto modo, lo que nos va indicando los distintos reproches que nos hace la Corte Interamericana, no solamente a Argentina, sino a casi todos los países de la región, seguramente también lo hará la Corte Europea allí en Europa. Tenemos que buscar esos equilibrios y donde, recordemos, como dijo la Corte Suprema hace muchos años, en la década del 90, que la dignidad humana es una finalidad autónoma en sí misma y que todo lo demás, incluso las instituciones del derecho, son meras herramientas instrumentales para proteger esa dignidad. Con esto un poco voy a terminando para dar lugar a cambiar ideas, preguntas que se quieran hacer. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A continuación, Celina, te paso la palabra para ir leyendo las preguntas del chat dirigidas al doctor. Bueno, muchísimas gracias Alejandra. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un placer escucharlo, doctor Jutgar. En primer lugar, acá hay un aporte que dice, espero que la justicia advierta la importancia de materializar el deber de garantía, un poco recuperando lo que usted nos venía compartiendo. Y hay otro aporte que dice, el garantismo penal se malinforma en algunos medios de comunicación en que solo se refiere a garantías para quien es acusado, cuando en realidad el garantismo constitucional y convencional es en pos de los derechos del acusado y también de quien es víctima. En el caso en análisis fallaron las garantías penales de la víctima y su familia en un proceso justo y oportuno. Esto como aporte, voy a recuperar una pregunta que dice así. Doctor, ¿considera que las infraestructuras y el capital humano deben ser revisados en relación a la carga laboral de cada juzgado como factor de mejora en la supervisión de los casos que debe resolver el juez? Y evidentemente sí, porque si usted ve, eh, hay mucha, si bien es importancia la aplicación del presupuesto dentro de la aplicación de justicia social a problemas sociales que tiene que resolverlo la política, también es menos cierto que un problema de esa sociedad son las cuestiones que debe resolver la justicia. Entonces, justicia, no me gusta decir justicia porque no somos servidores públicos que debemos dirimir lo más aproximado a la justicia, a la solución del problema. Entonces, yo creo que sí, cuando se retasea presupuestos que son verdaderamente justificados para las estructuras judiciales, en cierto modo, sería una conducta contradictoria que prestarían los estados. Por un lado, requieren que se den respuestas en los entornos judiciales y además los poderes judiciales tenemos que enseñar a la sociedad que no lo gerenciamos los poderes judiciales. Los poderes judiciales actuamos ante hechos consumados. Lo que sí podemos hacer prevenciones, prevenciones respecto en cuanto a exhortaciones, en cuanto a marcar
cuestiones necesarias para mejorar determinadas herramientas legislativas. Y bueno, y obviamente eh, vivimos en Latinoamérica en crisis permanentes. Esas crisis permanentes hacen que también falten recursos. Hoy las justicias, sobre todo las de las provincias, y lo digo porque administro como vocal de un superior tribunal no solo la faz jurisdiccional, sino administrativa de funcionamiento de la justicia ordinaria provincial, bueno, los recortes indebidos dentro de nuestro régimen federal también nos pega a los poderes judiciales y eso a veces también nos hace que podamos caer en no prestar un servicio adecuado por falta de las herramientas necesarias. Bien, doctor, acá en realidad hay muchas palabras de agradecimiento por su generosidad en esta clase colmada de aportes tan necesarios. Acá la doctora Grillo nos dice profundo, claro y valiente. Gracias, querido Eduardo. Excelente, doctor. Hay mucho agradecimiento por todo lo que nos ha brindado durante la tarde de hoy. Alejandra, te doy para el cierre entonces. Muchas gracias. Desde ya al auditorio que hoy nos ha acompañado, para nosotros realmente es muy importante la presencia de todos ustedes. Les queremos comentar que este ciclo queda grabado y se sube a la página de Reflejar, que es www.gov.ar, una vez que se encuentra debidamente editado. El ciclo va a continuar en el mes de abril porque la idea es hacerlo una vez por mes y ir cambiando, como dijimos al principio, los expositores invitados y los temas que sean de la mayor actualidad posible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias doctor Yudgar, gracias señores ministros, jueces y todos los que nos han acompañado esta tarde.